Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a realizar decoración para el hogar. Hoy vamos a hacer estos posavasos o posatazas muy bellos y muy fáciles de realizar. Los materiales muy pocos: hilo de algodón semigrueso, aguja número 3, tijerita y aguja lanera. ¿Vamos a comenzar? Empezamos entonces realizando un nudo deslizado. Vuelvo a mostrar. Pasamos así el hilo y nos queda un nudito que vamos ajustando a la aguja. Y ahora hacemos 6 cadenitas flojitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingresamos en el primer punto y hacemos un punto deslizado. Se nos formó ahí un arito dentro del cual vamos a ir trabajando. Entonces ahora vamos a hacer 3 cadenas para tomar altura. Y vamos a hacer puntos altos. Hacemos una lazada, ingresamos al arito y vamos sacando de 2 en 2. Sacamos y nuevamente. Entonces nuevamente lazada, ingreso al anillo, saco y saco nuevamente. A medida que vamos tejiendo estos puntos altos, vamos incorporando esta hebrita por debajo. Entonces, lazada, ingreso y dentro voy a dejar esta hebrita si la voy perdiendo. Ahí ven, la hebra va a quedar dentro, así ya la vamos perdiendo a lo largo de todo el círculo. Vamos a realizar entonces 19 puntos altos que, sumando las 3 cadenitas de inicio, nos van a dar un total de 20. Continuamos entonces haciendo puntos altos, lazada, ingreso al aro, saco una vez, saco 2 y así continúo hasta tener en total, incluyendo las cadenas, 20 puntos altos. Bien, terminamos de realizar en total 20 puntos altos. Entonces ingresamos, para cerrar esta vuelta, ingresamos a esta cadenita, contamos 1, 2, 3, ahí punto deslizado y nos quedó la primera vuelta. Ahora vamos a levantar 3 cadenitas que van a ser de punto alto y hacemos un punto alto en el siguiente punto. Vamos a hacer 2 cadenas al aire, lazada en el siguiente punto, un punto alto, lazada en el siguiente punto, otro punto alto y 2 cadenitas. Esta va a ser la secuencia: 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. Acá tenemos las 2 cadenitas. Entonces, punto alto, 2 cadenitas y así damos toda la vuelta. Nos vemos al final. Bien, llegando casi al final, hacemos los últimos 2 puntos altos, 2 cadenitas,
y vamos a unir, contamos 1, 2, 3 con la tercera cadenita del primer punto. Hacemos punto deslizado y ahora quedamos acá. Para atrás lo vamos a trasladar. Para trasladarnos a este espacio vamos a hacer un punto deslizado y otro punto deslizado dentro del espacio. Bien, ahora levantamos 3 cadenitas, hacemos lazada un punto alto, 2 cadenas al aire, lazada otro punto alto dentro del mismo espacio y otro punto alto dentro del mismo espacio. Entonces, como ven, en este mismo espacio tenemos 2 puntos altos o varetas, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Y así vamos a continuar la secuencia. Hacemos lazada y ya pasamos al siguiente espacio. Hacemos punto alto, 2 cadenitas, punto alto y punto alto. Como ven, se van formando en cada espacio este grupito de 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos. ¿Sí? Vamos a continuar así todo alrededor. 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Para pasar al otro espacio simplemente hacemos la lazada, ingresamos y hacemos el punto alto. Vamos a continuar con esta secuencia, nos vemos hacia el final. Entonces llegamos al final realizando esta secuencia de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y ahora terminamos haciendo punto deslizado en la tercera cadena del primer punto que hicimos. 1, 2, 3, punto deslizado. Para continuar vamos a hacer en cada espacio 6 puntos altos. Entonces hacemos lazada desde acá mismo, donde terminamos, lazada, ingresamos al espacio, hacemos 1, 2, 3, podemos ayudarnos corriendo un poquito los puntos y dejando espacio, hacemos 3 más, 4, 5, 6. Una vez tenemos los 6 puntos altos, antes de ir al otro espacio, vemos que acá en la mitad hay un pequeño lugarcito, ingresamos y hacemos un punto deslizado, que le va a dar formita a este borde. Entonces nuevamente lazada y en el siguiente espacio 6 puntos altos. Corremos un poquito, hacemos 3 más. En total tenemos 6. Acá en la mitad, antes de llegar al siguiente espacio, punto deslizado. Y así lazada, 6 puntos altos,
Así continuamos todo alrededor. En cada espacio tejemos 6 puntos altos. Y vamos a hacer un punto deslizado acá antes de llegar al siguiente espacio. Punto deslizado. Como ven, ya se va viendo la formita como una especie de flor. Y vamos a continuar alrededor dando toda la vuelta. Y así llegamos casi al final. Y ahora, después de los 6 puntos altos, en la última secuencia, vamos, como siempre, a este espacio entre medio, punto deslizado, tiramos. Miren qué preciosura de posavasos. Cortamos entonces, dejamos una hebrita para esconder el hilo, tiramos y el hilito que quedó en el centro también lo escondemos. Y lo mismo realizamos con este hilito, que lo vamos a perder por aquí atrás. Entonces tenemos este posavasos terminado, muy bello y muy fácil de realizar, ideal para quienes recién comienzan, así que anímense y pónganlo en práctica. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!